Buenas tardes. Estamos con problemas técnicos con las presentaciones, pero yo quería, antes de que arranque la mesa, dedicar 2 minutos a, primero, agradecer al CREA que me invitó. Cuando el CREA me invita, yo me tomé como 15 días para contestarle a Gustavo, porque realmente el tema era difícil, por dónde se nos escapa la excelencia productiva, y no pasa desde lo sanitario, no pasa solamente por las enfermedades. Estuve pensando un poco y realmente me di cuenta que era un tema de mucha responsabilidad y muy difícil de contestar. Entonces, por eso es que decidí invitar a la mesa a otras personas para que tengan una visión distinta a la mía. Y la otra cosa importante, Pablo Corradi, la última vez que salió de una charla mía me dijo: no sé si estoy más descompuesto del estómago por las fotos que mostraste o asustado por las barbaridades que nos dijiste que nos van a pasar con estos bichos. Entonces, a la vez, tengo que tratar de... Era todo un desafío dar una charla en la que no asustase a la gente con la visión de las enfermedades malditas. Yo estoy esperando mi transparencia, pero la mesa está compuesta por amigos y maestros. Germán de INTA Balcarce nos ha enseñado un montón de cosas y está en el servicio diagnóstico de INTA. Lo invité a él a dar una visión desde la investigación y de la industria de qué cosas tenemos pendientes en sanidad en Argentina, que nos dé la visión. Él incluso trabaja en una institución oficial, o sea que una visión de él, y con cosas pendientes, bueno, ahí tenemos. Perdón, que es CREA Arroyo de las Flores. ¿Cuál avanza? Perfecto. No, más nervioso. Bueno, pasa una con la mano. Exacto, bueno, ahora en su momento, y por eso me tomé... ¿Con ese avanza? Listo. Consulté a distintos veterinarios y sectores de la sanidad, consulté muchos productores, y entonces así decidí armar la estructura de la charla, que es dar una visión del sector privado, que la voy a dar yo, cómo veo yo los faltantes o los pendientes o por dónde se nos escapa la excelencia productiva. Gustavo Lagioia nos va a dar la visión de la industria. Gustavo trabajó 15 años en la actividad privada, o 11 o 12, y otro tanto de años en la industria. Forma parte de un laboratorio y forma parte del Departamento de Investigación y Desarrollo del laboratorio, o sea que también está en aquel área de los laboratorios que están pensando en qué cosas hacen falta o qué cosas son necesarias. Y el diagnóstico de investigación, como ya lo presenté, Germán Cantón, de INTA Balcarce. Vamos a tratar de hablar de las enfermedades que necesitan ser miradas, de las herramientas que harían falta y de etcétera, que es la charla con la que yo voy a englobar todo esto. Y todo esto me generó muchas cosas en la cabeza, y una de las cosas que hablaba con ellos es que esto no puede quedar acá. Damos una charla, decimos lo que no hay y nos vamos cada uno a nuestra casa. Y ya hablé con ellos y con otras personas de formar un foro o generar un ámbito de discusión y que a la vez pueda decirle a los distintos actores del área de la sanidad en Argentina que esto no muera acá, sino que siga, qué son los pendientes, qué es lo que vemos que le haría falta al país y qué es lo que vemos que le haría falta a la veterinaria y a la sanidad. Con esto dicho, los dejo con Gustavo Lagioia. Primero agradecerle a Miguel por haberme invitado a participar de esta mesa y al CREA.
por el espacio. Lo que voy a intentar hacer de acuerdo a lo que me planteó Miguel, es yo podía poner... hablar de todas las cosas que hay para solucionar y cómo se está investigando desde el laboratorio o desde la industria nacional o a nivel internacional con otros laboratorios multinacionales, pero creo que tenemos un montón de tecnología que todavía no estamos utilizando. Entonces, lo planteé desde el punto de vista de que nosotros debemos, como sectores y como sector desde la industria, lo que tenemos que hacer un poco es mejorar la comunicación. Tenemos que ver cómo llegar mejor a los veterinarios, a pesar de que hay muchos veterinarios de mucha calidad y que estudian y que se capacitan e implementan tecnología, creemos que hay otro tanto que todavía no le llega la información de la calidad de los productos, de hacer extensión de por qué utilizar un plan sanitario, de los beneficios que tiene, de los resultados que, de los resultados que se pueden obtener con este plan sanitario. Y nosotros como laboratorio tenemos que pensar cómo ofrecer esas herramientas a los veterinarios para que realmente puedan ofrecérselo a sus clientes y esos clientes puedan entender por qué tienen que invertir y no gastar en sanidad. Porque creemos y está muy claro que comprar productos veterinarios para hacer un plan sanitario no es un gasto sino una inversión, siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente en el momento correcto, como decía recién Santiago, y eso nos genere una rentabilidad, nos dé más plata de la que realmente nosotros pusimos a la hora de ir a la veterinaria y comprar esos productos. Y también creo que en esa comunicación tenemos que empezar a incorporar el concepto de una sola salud. Es algo que está hablando ya hace unos cuantos años la OIE, la OMS, la FAO, y creo que también tenemos como veterinarios, independientemente de que yo hoy esté en la industria, una responsabilidad, porque el concepto de una sola salud se refiere a cómo utilizamos los productos, la responsabilidad y el uso correcto de esos productos, y también la responsabilidad de transmitir la importancia que tienen los planes sanitarios para prevenir algunas enfermedades que inclusive son zoonóticas y nos pueden afectar a nosotros como veterinarios, a los productores y a los empleados. Como el CREA creo que siempre promueve que el recurso humano va desde todo el personal que trabaja en el campo hasta los directivos de la empresa. Entonces, cuidar al personal, al recurso humano que capacitamos para que realmente pueda seguir ofreciéndonos su trabajo es importantísimo. Entonces creemos que tanto la actividad privada, la actividad pública, la industria y sectores como el que representa Germán, formamos todos un equipo, tenemos que ir todos para adelante. Y si tomamos un compromiso cada uno con la parte que nos toca, los objetivos los lograremos seguramente rápidamente y podremos empezar a utilizar otras tecnologías que hoy todavía no tenemos disponibles porque la industria va a sentir la necesidad de ofrecer cosas nuevas para que la productividad mejore. Dentro de esas cosas, desde la industria creo que tenemos que empezar a transmitir lo que es control de calidad de los productos. Me enfoqué por mi función dentro del laboratorio en el que trabajo en la parte de biológicos. Y si nosotros agarramos todos los frascos de las vacunas que hay disponibles hoy en el mercado y miramos los componentes, los antígenos que componen esas vacunas, vamos a tener virus y bacterias. Dentro de las bacterias va a haber bacterias muertas o algunas vivas, y vamos a tener también toxinas. Y dentro de los virus muertos. Todas esas bacterias componen las vacunas. Traté de hacer algunas divisiones por complejos clostridiales que participan más en la parte reproductiva, problemas de diarrea, lo mismo con los virus. Pero
¿Qué pasa con los controles de calidad de todos estos antígenos? Alguna vez se lo preguntaron, nosotros vemos los frascos en las veterinarias y son todos iguales. Son todos con una estampilla, aprobación del SENASA, pero controles de calidad de potencia realmente de las vacunas, de los antígenos, tenemos solamente eso. Esos son controlados oficialmente. Solamente esos son controlados oficialmente. Todo el resto de las vacunas, el SENASA tiene un control de inocuidad, de seguridad, pero es responsabilidad de los laboratorios de poder hacer controles de calidad sobre lo que no hay un control oficial y ofrecerle a los veterinarios los resultados que esa vacuna va a generar realmente a campo para llegar a la excelencia productiva o lo que, como el tema que habían planteado, por dónde se nos está perdiendo la productividad de los establecimientos. Y repasando un poco los controles de potencia oficiales, tenemos 2 vacunas que son vivas y se hace el control de calidad por conteo viable. Voy a tratar de ser rápido y explicarlo simplemente. Si alguno quiere ver más profundamente lo podemos charlar después. Es simplemente en una placa, se toman muestras de la vacuna, se siembra, se cuenta en un tiempo adecuado cuántas colonias de esa bacteria nacen. Hay una fórmula y eso da la cantidad que tiene que tener por centímetro cúbico por dosis la vacuna para que sea adecuada. ¿Sí? Todas las vacunas de carbunclo y todas las de brucelosis y la cepa 19 tienen control oficial de potencia a través de este medio. Leptospira. Recién veíamos en la diapositiva anterior, normalmente vemos en la descripción de vacunas polivalentes de leptospira 7, solamente 2 tienen control de potencia. Esto se hace en una prueba de potencia en hámster, en la cual se toma una cantidad X de hámster, se hace una vacunación con la vacuna de prueba, se hace un desafío y te tiene que proteger el 80%, no se tienen que morir de los hámster que han sido desafiados de esta forma. Quedan testigos y estos se tienen que morir el 100% para indicar que hay patogenicidad de la cepa que estamos utilizando y tenemos que proteger al 80% de los hámster que vacunamos y desafiamos. Clostridium chauvoi, lo que normalmente conocemos en el campo como mancha, se hace una prueba de potencia y ustedes verán ratón cobayo. La prueba de ratón se hace en Argentina, es una prueba parecida a la que les comenté recién con leptospira, pero si queremos importar o exportar vacunas clostridiales que tengan esta cepa, por ejemplo Brasil, hacen una prueba con cobayo y la diferencia es que es mucho más exigente, el cobayo es mucho más sensible que el ratón, entonces la calidad de la vacuna es diferente en cuanto a la potencia de este antígeno. Aftosa es la única vacuna que tiene control de potencia en el 100% de las series y en los 4 virus que se compone la vacuna en Argentina. Es una prueba que se hace, una prueba indirecta en placa en ELISA, llevaría un tiempo que no lo tenemos acá para demostrar cómo se hace la prueba de potencia, pero esta vacuna, y es una de las pruebas que con vacunas controladas oficialmente y con calidad, con una potencia adecuada y con un plan sistemático llevado durante varios años, a pesar de los errores que pueda llegar a tener, controla la enfermedad y está demostrado. Rabia, se hace una prueba de potencia en ratón con desafío también. Y por último quedaron 2 virus que de los que normalmente vemos en Argentina hay control de potencia solamente en el de IBR y rotavirus que produce diarrea. Eso se utiliza un modelo cobayo-INTA que también fue desarrollado desde el año 2003, realmente podemos contar desde el laboratorio porque participamos en el desarrollo de esto, porque era una forma de elevar el estándar de las vacunas que estaban en el mercado haciendo control de potencia y uno de los compromisos que se hizo con el INTA era que cuando estuviera registrado este método se le pudiera ceder al SENASA para que empiece a hacer controles oficiales. Esto se empezó a hacer a partir del 2012, no sobre todo las series de vacunas presentadas por los laboratorios, inclusive la nuestra, sino por sorteo.
Después depende de cada laboratorio que lo hacemos individualmente para presentar el producto al mercado. Cuando nosotros decimos, cuando yo dije al principio, podría presentar cosas que se están tratando de desarrollar para tener mejor productividad, yo dije, bueno, voy a ver cómo nos comunicamos y cómo hacemos para que empecemos a usar más de lo que tenemos. Esta es la cantidad de vacunas que se han presentado en los últimos 10 años, el SENASA en aprobación de todos los laboratorios sacando aftosa. Tenemos 124 millones cerrados a diciembre del 2016 presentadas por los laboratorios a aprobación para su comercialización. Si nosotros vemos cuál es el total de bovinos que tenemos, esto está actualizado a marzo del 2017, lo conseguí a través del Ministerio de Ganadería, no Ministerio, de la Secretaría de Ganadería. Este es el último stock que hay. Si nosotros planteáramos un plan sanitario general en el cual consideramos todas las enfermedades, todas las categorías y hacemos un plan bastante completo, la cantidad de vacunas que necesitaríamos realmente para cubrir esa cantidad de animales en sus distintas categorías es aproximadamente 220 millones de dosis. 220, 230, considerando depende de las categorías y los movimientos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de estos dos números? 124 presentadas, 53 millones de dosis, pero que para hacer un plan sanitario sobre estas categorías necesitamos 220 millones de dosis, que estamos aplicando la mitad de las vacunas que necesitaríamos para tener una sanidad completa en los establecimientos, y que muchos de ustedes seguramente lo hacen. Pero tenemos un camino muy largo por recorrer y es responsabilidad desde los laboratorios mostrar las virtudes que tienen los productos para lograr esa mejora productiva y de los veterinarios acompañados por nosotros o directamente por ellos de poder convencer a los productores de que están invirtiendo en sanidad y eso le da mayor cantidad de terneros, mayor cantidad de kilos en menor tiempo y es mayor eficiencia de producción. Ahora paso rápidamente, voy a hablar de dos enfermedades. ¿Y por qué? Porque también puse en la primera diapositiva lo que es el concepto de una sola salud y la importancia que tienen las enfermedades zoonóticas. Y no me voy a poner a hablar de lo que es el carbunclo, pero rápidamente, es una enfermedad infecciosa de curso agudo, muy contagiosa y que afecta a los animales y al hombre. Las esporas, que es una forma de mantenerse vivo en el medio, dura muchísimos años en el campo. Muchas veces escuchamos decir, no, yo no vacuno porque hace 20 años que no tengo problemas, pero el esporo puede estar y puede encontrar las condiciones y pueden aparecer los brotes. Y en el bovino produce una muerte súbita con pérdida de sangre por orificios naturales donde se encuentra el agente productor de la enfermedad. Lo importante de esto es que también afecta al humano. Esta es la forma más común que la vemos en el humano y esto se da porque hay animales muertos en el campo, no hay una capacitación adecuada del personal, trabaja sin protección, produce este primer síntoma y si no lo agarramos a tiempo produce la muerte. También hay un modo respiratorio que se da más en lo que es la parte de frigoríficos y curtiembres, y una parte digestiva que está descripta que se da por utilizar, por ejemplo, cuchillos sucios con el esporo y que lo utilizamos para comer. Pero es importante saber que si nosotros no tenemos esto disminuye muchísimo. Porque no hay posibilidad de que esta persona se pueda enfermar. La forma de prevenir eso es la vacunación. Ustedes saben que en Argentina hay dos provincias que es obligatoria la vacunación contra el carbunclo, Buenos Aires y Santa Fe. Estos datos que voy a mostrar acá rápidamente son sacados de un informe de Ramón Noceda del Laboratorio Azul, seguramente alguno lo ha leído el informe, y en provincia de Buenos Aires, siendo obligatorio, se ha vacunado solamente en el año 2016 el 75% de la población susceptible, que eso corresponde al 49% de los campos. ¿Sí? Y es obligatorio.
y es la vacuna más barata que hay en el mercado. Y en Santa Fe tenemos un 96% de la población susceptible vacunada y 96% de los establecimientos. Seguramente se están preguntando por qué la diferencia es eso si en los dos lados es obligatorio. Porque la obligatoriedad que tiene Santa Fe está también actuando una figura que existe en Santa Fe que se llama corresponsable sanitario. Cada establecimiento que tiene ganado tiene que tener un corresponsable sanitario que se tiene que hacer todos los años tiene que hacer una reacreditación para ser corresponsable sanitario y tiene que poner el gancho de que se vacunó. Entonces, la diferencia que podemos ver entre las dos provincias es por la obligatoriedad, pero también por la participación de los veterinarios. Y como el veterinario, no solamente por obligación, sino seguramente también por lo que estábamos diciendo recién, de la importancia que tiene de vacunar, termina participando y siendo mucho más eficiente la campaña. A pesar de eso, en Buenos Aires, en el año pasado se presentaron solamente 3 brotes y dio una particularidad. Los 3 brotes fueron en campos no vacunados, ¿sí? Entonces, esto, si bien no es un dato estadístico, es un dato que muestra la importancia que tiene de vacunar y la forma de prevenir la enfermedad en nuestro personal, en nuestro recurso humano que tenemos en el establecimiento. A pesar de que tenemos esta deficiencia de no llegar a todos los establecimientos, todos los monitoreos que se están haciendo indican que la enfermedad está disminuyendo. Esta es la página o el link donde pueden encontrar el trabajo completo si quieren leer algo más. Y otra enfermedad que también es zoonótica muy importante y que tiene una relevancia muy fuerte en los últimos 2 años y por los excesos hídricos. La leptospirosis, otra enfermedad zoonótica, importante los animales silvestres, los roedores como portadores, pero también tenemos que tener en cuenta cerdos cuando conviven con las vacas y participan en el sistema productivo, y las mascotas. Son también portadores, tienen importancia y tienen que tener control y vacunación. Como les decía, el agua es esencial para que sobreviva esta bacteria, pero en años como este es de esperar que si tenemos excesos hídricos tengamos mayor presentación de casos. Particularmente nosotros en el trabajo a través del servicio técnico este año hemos tenido una cantidad de casos muy importantes, lo consultaba con Germán recién, ellos no han tenido tanto como esperaban y sí han tenido por ahí más de brucelosis este año, pero particularmente a nosotros sí nos tocó y tuvimos muchos casos y venimos persiguiéndola la leptospira y tuvimos muchos casos en los que les pudimos aislar después de mucho tiempo de que no lo podíamos estar haciendo. Quiero dejar un concepto que no solamente por excesos hídricos puede ser que se nos presente un caso, también nos ha sucedido que en extrema seca, porque se cambia el sistema productivo, también se puede presentar la enfermedad. Entonces no tenemos que descuidarlo y porque hay lluvia hay que prevenir y puede ser un problema, y si hay seca no es un problema. Es una enfermedad que se puede presentar de todos modos porque hemos cambiado nuestro sistema productivo y ha también cambiado el paradigma de decir el agua con leptospira, si no hay agua no sobrevive. En el bovino normalmente lo caracterizamos por infertilidad, aborto de distintos tamaños, y en animales jóvenes la característica más simple o más visible es la orina como vino tinto, ¿sí? Y en el hombre puede ser leve como puede ser severa. Si es severa puede llegar a ser mortal. Los tamberos son muy expuestos a esto por estar en la fosa, la vaca orina y todos los sistemas intensivos donde el personal tiene un contacto directo, diario con los animales, son susceptibles de contraer la enfermedad y de correr riesgo su vida. Acá cuento un caso reciente que tuvimos en provincia de Buenos Aires, y si bien no me voy a poner a describir y contar qué pasó, Miguel fue también
parte de los que nos dio aviso porque le llegó la información y terminamos yendo a ver qué sucedía y cómo podíamos dar una mano. Uno de los datos que quiero mostrar como relevante, que hacía un año aproximadamente no se vacunaba contra enfermedades reproductivas, en la cual está contenida la leptospira. Convivían cerdos con vacas, hubo aborto en las dos especies y hubo 2 tamberos y el propietario internados con hemorragia pulmonar. Y tuvimos una participación importante hasta en el diagnóstico de las personas. Entonces, también la responsabilidad de una sola salud, que decía al principio, que tenemos nosotros como veterinarios, y la responsabilidad de una sola salud también es que tenemos, nosotros como veterinarios y los productores, tenemos que comprender que lo que producimos es alimento para humanos. Muchas veces leche que va a los niños y la carne también que es para todos nosotros. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos conceptos para poder entender eso de que todos somos parte de lo mismo y el medio ambiente, cuidando el medio ambiente también de cómo utilizamos, pues yo recién mostré solamente la parte de antígenos y vacunas, pero podría haber puesto cuadros de antibióticos y antiparasitarios, y el uso responsable y racional de estas herramientas es fundamental para que las podamos ir teniendo y que no termine afectando muchas veces a la salud pública por la resistencia, sobre todo en antibióticos. Entonces, con respecto a la leptospira, el impacto de la vacunación. Está demostrado que vacunar disminuye la cantidad de portadores y disminuye la eliminación de espiroquetas o de la bacteria por orina. Y un caso que encontramos por estudiar esto es que en Nueva Zelanda hay un programa nacional de vacunación contra leptospira y eso después de 25 años hizo que disminuyeran la cantidad de casos humanos de 25 a 2 cada 100.000 habitantes. Y eso es por el efecto de solamente vacunar. Ahí en Nueva Zelanda este programa está basado en vacunar los tambos para prevenir a las personas y no porque es un problema productivo. Ese es el título del trabajo, del programa, por si alguien quiere leer más del programa. Y como conclusión y para terminar, creo que nosotros como laboratorio tenemos que ofrecerle al veterinario herramientas de calidad, que es información de calidad sobre los productos para hacer un uso racional, adecuado y responsable de estos productos, no solamente, como decía recién, para mejorar solamente la productividad en el establecimiento, sino también para prevenir las enfermedades en personas, y las herramientas estas, que son antibióticos, antiparasitarios, muchas veces no las terminemos mal usando y podamos ocasionar un problema mayor del que puede llegar a tener esa persona. Y también estas herramientas, si se las podemos brindar al veterinario, podemos lograr desde el veterinario que haga uso de esa frase que en todos los frascos de la industria ponemos, que es del uso del criterio profesional. Entonces, nosotros dándole información de calidad, creíble, de cómo funcionan los productos, de cómo podemos llegar a influenciar en la productividad, el veterinario también puede tener un asesoramiento mucho más profesional y tener un efecto sobre su asesoramiento mayor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no traje presentación, previendo las dificultades técnicas, casi que tuve suerte. Primero agradecer la invitación a Miguel y al grupo CREA Arroyo Las Flores para invitarme a participar y tener la postura desde lo que nosotros vemos desde los laboratorios de diagnóstico e investigación en particular. Yo, para los que no me conocen, trabajo en el grupo de sanidad animal del INTA Balcarce, que ya tiene más de casi 50 años trabajando en la zona, y tenemos casuística bastante importante con respecto a qué es lo que ocurre sanitariamente en los establecimientos, sobre todo en la cuenca de salados o establecimientos de producción de carne.
Cuando Miguel medio lo soslayó al principio, que la sanidad solamente es una parte de lo que explica muchas veces la ineficiencia de los sistemas de producción de carne, y por ahí uno como sanitarista y los veterinarios en general y los productores en general tratan de explicar gran parte de esa ineficiencia por un problema sanitario. Y cuando uno va al campo y, por ejemplo, una parte importante de esa ineficiencia productiva de los sistemas de producción de carne eso es la ineficiencia reproductiva, ¿tá? Los índices de destete que se manejan en la zona, que de cada 100 vacas que entran a servicio todos los años, yo tengo solamente 60 terneros y eso implica que hay 40 vacas dando vueltas en el campo sin producir nada. Eso tiene un impacto, aparte de económico, financiero. En el futuro nos van a empezar a reclamar porque tenemos 40 vacas en el campo sin hacer nada, ¿tá? Como una barrera para arancelaria también. Y también como una forma de demostrar de que por alguna razón esa vaca no produce un ternero, por lo que podría llegar a ser un indicador de un impacto que tenga en el bienestar animal de ese animal, ¿tá? Son cosas que uno por ahí no tiene muy en cuenta, pero tanto el impacto ambiental de las vacas en el campo sin producir nada y el impacto en el bienestar de los animales se ve reflejado con esos bajos índices reproductivos. Cuando uno muchas veces va al campo y habla con los productores sobre la ineficiencia reproductiva, pareciera como que les gustaría tener alguna enfermedad dando vuelta en el campo, y muchas veces es sacarse el lazo y echarle la culpa a alguna falla de vacunación y de que hay algún problema y que el vecino no hace nada. Y cuando uno va al campo muchas veces va 6 meses después de que terminó el servicio, y cuando uno empieza a indagar un poco, ve que muchas veces el impacto es más problema productivo y de manejo, y mucho lo habló Miguel, lo dejó pasar, habló un poco Santiago en la charla anterior, sobre todo con respecto al manejo nutricional de los animales. Y yo creo que gran parte de la ineficiencia reproductiva que vemos, por lo menos nosotros en Cuenca del Salado, está debido a un deficiente manejo nutricional que puede llegar a complicarse con otros problemas. Obviamente no quiero dejar de lado la sanidad, y es real que la sanidad y muchas enfermedades infecciosas tienen un impacto muy grande en algún caso particular, pero cuando uno va a hablar con los productores, muchas veces bajos índices de preñez, la culpa es que hubo venerias, hubo algún problema dando vuelta, hubo un pasaje viral, quieren descubrir un virus nuevo, imaginario, que muchas veces no existe, y muchas veces vamos tarde al campo también, y eso también, posiblemente haya algo dando vuelta y vaya en detrimento de la eficiencia de diagnóstico de los laboratorios que nosotros trabajamos, porque vos estás yendo al campo a muestrear una vaca que no se preñó, en el mejor de los casos, y no se preñó hace 6 meses. Entonces no podemos pretender detectar nada en esa vaca que no se preñó hace 6 meses. Posiblemente hubo alguna enfermedad infecciosa que estuvo dando vuelta. Lo que nosotros siempre primero tratamos de indagar es primero cómo estaban esas vacas cuando estaban en servicio, ¿tá? Porque muchas veces la anamnesis es un dato muy importante, y tratar de hablar con el productor y tratar de sacar la mayor información posible para ver, bueno, estaba en buena condición corporal, manifestaban celo, los toros estaban trabajando bien, estuvo todo bien. Muchas veces nos pasa que posiblemente sí hayan pasado este año en particular, por ejemplo, una primavera media complicada, seguramente va a venir, y al principio de la temporada de servicio tradicional posiblemente no haya mucha vaca en celo y mucha vaca sirviéndose. Entonces pretendemos de que, bueno, listo, si esta vaca no se preña en octubre, noviembre, se preñará en diciembre, enero. Eso también es algo que a futuro vamos a tener que empezar a replantearnos, a ver si no también el impacto, en la producción de leche se sabe bastante, el impacto que tiene también el estrés térmico sobre eso. Este año en particular hemos tenido algunas consultas donde en algún campo en particular, donde tenían servicio en noviembre, diciembre, enero, mitad de febrero, hacían el tacto y tenían un 70% de preñez, les llamó la atención esos parámetros, digamos, se fue en algunos rodeos en particular. Después hablando, bueno, pero ¿cómo fue la distribución de esas preñeces? No, la mayoría de la vaca era preñada de noviembre y diciembre, ahora no se me preñó nada en enero, febrero. Empezando a revisar para atrás, empezamos a revisar los registros térmicos de esa. Obviamente uno no puede decir, bueno, la vaca no se te preñó en enero, febrero por el estrés térmico. Pero es algo que tiene implicancias muchas veces muy difícil también de tener en cuenta. Tiene aspectos sanitarios a tener en cuenta, desde toxicidades de festucas y problemas que es algo bastante frecuente en la zona nuestra. Entonces son cosas que escapan muchas veces a la parte sanitaria y es más bien de manejo nutricional, reproductivo,
que el veterinario como asesor lo tiene que tener en cuenta y no siempre tratar de explicar estas mermas reproductivas por una causa infecciosa. Tenemos herramientas para tratar de identificar esa causa infecciosa. Es muy difícil porque, de nuevo, vamos siempre 4 o 6 meses atrás de que esa vaca se infectó con algo y después por ahí 2 meses de que lo abortó y recién nos damos cuenta cuando no presenta un ternero cuando termina de parir todas las vacas. Entonces, es muy difícil llegar a un diagnóstico en ese sentido. Hacer el diagnóstico para las pérdidas reproductivas, en ese caso, normalmente lo que se maneja es un diagnóstico de rodeo, muestreando animales vacíos o abortados y comparándolas con animales preñados, compañeros del lote, como para tener una idea más, un punto de vista más epidemiológico de las enfermedades. Es real que en los sistemas de producción de carne, de cría sobre todo, eso lo que nosotros vemos es una ineficiencia reproductiva por los parámetros que estamos hablando. Ya pasando a lo que es producción de carne, recría y engorde, hay otras cosas que se pueden llegar a plantear. Miguel mencionó, hoy charlábamos con Miguel, digamos que muchas veces uno plantea tecnologías en estos otros sistemas de engorde mucho más avanzadas que lo que se hace en la cría. En la cría uno por ahí podría llegar a plantear manejos nutricionales para mejorar esos índices de animales en celo al principio. Obviamente, cuanto más empecemos a empujar a la vaca y a ofrecerle cosas de ese tipo, hay que tener en cuenta que se pueden llegar a presentar otros problemas sanitarios diferentes a los que no está acostumbrada una vaca de cría que evolutivamente estuvo toda su vida y sus ancestros comiendo pasto. Y si nosotros empezamos a presionar y hacer otro tipo de planteo para que llegue nutricionalmente apta para comenzar el servicio, podemos llegar a tener otros problemas sanitarios que hay que tenerlos en cuenta y que han surgido en los últimos 2 o 3 años problemas sanitarios de ese tipo. Yendo a la parte de invernada, algo que vemos frecuentemente, y un año en particular como este, es real, que es la parte de los parásitos. Explotó este año, no voy a hablar mucho porque está Miguel acá presente, tiene mucha más experiencia con respecto al control parasitario y a la ineficacia de los antiparasitarios por falla humana. En realidad es algo histórico, digamos. Entonces ese tipo de cosas es algo que vamos a tener que empezar a jugar con el parásito, con el pasto, con el animal y ver cómo empezamos a manejarnos para tratar de resolver ese problema. Si hablas con la industria, no hay a corto plazo perspectivas de que vaya a haber una nueva droga mágica que vaya a solucionar todos los problemas que estamos teniendo, sino que tenemos, al revés, tuvimos que empezar a volver para atrás, empezar a usar drogas que casi habían dejado de usarse. Entonces eso también es algo que vamos a tener que tener en cuenta, a pensar a futuro, para recordar que es un problema, saber y casi que concientizarse todos los productores de la zona nuestra que resistencia a antiparasitarios hay o va a haber casi en el 100% de los establecimientos. No es algo que le pasa a otro, sino que pasa, nosotros cuando vamos al campo, es bastante frecuente consultas de problemas sanitarios que uno antes lo resolvía tranquilamente y hoy en día se escapa de las manos hasta llegar a problemas de parasitosis pulmonares, que muchas veces se indica que el problema ya te pasó de largo con los otros parásitos. Entonces, dependiendo del sistema, hay muchas cosas para mejorar. Obviamente, el plan sanitario, como se mencionaron, es importante aplicarlo para algunas enfermedades en particular, como mencionó Gustavo, es algo que estuvimos trabajando en el último tiempo. En el caso de leptospira, es una enfermedad que está dando vuelta y posiblemente tenga mucha más implicancia e impacto de lo que se cree, y no solo por ahí lo que nos enseñaban en la facultad, que leptospira provoca esos abortos al último tercio de la gestación, explosivos. Hay otra presentación de la enfermedad que es por esos cerobades no adaptados, que posiblemente tenga un impacto bastante importante, muy difíciles de diagnosticar, pero que sean endémicos en otros rodeos, que tengan un montón de vacas en el campo dando vueltas, que son portadores, es la vaca la portadora, en ese caso no tengo que tener el chancho o los roedores dando vuelta, eliminando por orina, sino que es la vaca la que es portadora, eliminando por orina continuamente, infectando otras vacas, y si se dan las condiciones es tener un impacto, un cierto porcentaje de vaca que todos los años no me presente ternero por esa razón. Entonces hay que trabajarse de la mano con la industria para tratar de mejorar las herramientas que hay para prevenir, y en realidad en el caso de leptospira no es una enfermedad que vayamos a erradicar, pues sabemos que estamos conviviendo con animales silvestres que van a estar continuamente infectando nuestros rodeos. Entonces, posiblemente la vacunación es una de las únicas alternativas que tenemos para al menos controlar las mermas que producen, y hay que mejorar las vacunas, que es lo que está haciendo parte de la industria para tratar de tener cepas locales aisladas en Argentina para incorporarlas en las vacunas y tratar de proteger en ese sentido. Y como mencionaba también Gustavo, para
dijo al pasar, no es que este año tampoco no hayamos tenido abortos por leptospira, como sí en los últimos 3 o 4 años fue mucho más frecuente, sino que este año en particular, por ejemplo, nos llamó la atención, por ahí asociado a condiciones climáticas también, es los abortos por brucela, que era algo que ya hacía 3 o 4 años que no nos recibíamos un solo feto en INTA, que aisláramos brucela, y este año llevamos 3 o 4 fetos con brucela, digamos. Entonces es algo que empezar a tener en cuenta y no es una enfermedad que estaba erradicada, y nosotros cuando analizábamos la tendencia de casuística de abortos por brucela venía bajando, cayendo muchísimo, pero este año tuvo un repunte con eso. Y bueno, también el impacto productivo y el impacto de una sola salud, como mencionaba Gustavo, la parte humana que tiene eso también. ¿Tá? Bueno, era más o menos lo que teníamos para... Bueno, habiendo escuchado la visión de lo que es la industria y la visión de la investigación y del diagnóstico, yo voy a tratar de ponerme un poquito más filosófico y para eso, y de pensar un poco con ustedes, y claro, ¿por dónde se nos va la excelencia productiva? Entonces yo pregunto, y les pregunto, ¿a qué llamamos nosotros excelencia productiva desde lo sanitario? ¿A no ver enfermedades, como mucha gente está conforme si no ve el animal enfermo? ¿A no tener mortandad? Porque es muchas veces el dato que registramos y mostramos con orgullo. Tengo menos del 1%, menos del 2%, menos del 3% de mortandad. A no tener enfermedades que afectan la forma en que se preñan los animales. A no tener enfermedades que provoquen abortos. ¿A qué llamamos? Lo que quiero con esto es que piensen cada uno a qué está llamando su buena sanidad o su excelencia productiva de lo sanitario. A no tener enfermedades que afecten la calidad de la carne o el rinde de la media res. ¿Creemos que esto es todo? ¿Creemos que hay más allá en excelencia productiva sanitaria? Yo creo que sí, que hay más. Y entonces voy a hablar un poquito de la visión clásica que tenemos todos de la enfermedad, que la enfermedad muchas veces la vemos como un accidente, como si nos hubiese caído un rayo. Tuve un brote de mancha. En muchos países del mundo hoy la mancha está considerada una enfermedad de manejo. El animal que se muere de mancha comió la bacteria de la mancha mucho tiempo antes y esa bacteria se alojó en el músculo. Y esa bacteria se expresa cuando en ese músculo disminuye la presencia de oxígeno. ¿Y eso cuándo sucede? En general con un golpe, con un movimiento. Entonces dicen que la mancha no es solo porque está la bacteria, sino que además hay manejo nuestro. Entonces tenemos que abrir un poco la cabeza y tenemos que empezar a pensar en las enfermedades en términos un poquito más amplios de lo que estamos acostumbrados. No es que me tocó la enfermedad. Si yo tengo una enfermedad es porque algo no estoy haciendo bien en general. No es que qué mala suerte que tuve. Hay un montón de cosas para prevenir la aparición de las enfermedades. Muchas veces los productores creen que la enfermedad tiene una relación o una causa directa con algo. Me dice, decime qué hago. Yo ahora estaba lamentablemente contando unos meses porque un productor tiene hipomagnesemia, ¿no? Y se le están muriendo las vacas. Entonces me decía, ¿qué hago? ¿Qué pongo yo? Y mi respuesta, que no se lo voy a decir en caliente mientras se le mueren las vacas, era, flaco, ¿no pusiste las sales que te dije 3 meses antes de que empiece la época de despelote? Entonces, no es que hago una cosa directa y la soluciono o me pasa esto. Hay todo un manejo, hay toda una forma de hacer las cosas, hay una forma de organizarse y de pensar que hace a la prevención de las enfermedades. No tenemos registros de las enfermedades. A mucha gente le preguntás, se te murieron muy bien, más allá de anotar cuántos, de qué se murieron, qué vieron, qué síntomas. No hay registro de nada, no tenemos información de lo sanitario, no anotamos, eso sí. Le pido las veces que hicieron un trabajo en un lote agrícola y me sacan un cuaderno y empiezan. El 22 de agosto, tal cosa. Nada, no es una crítica a lo agrícola, me parece fantástico, es una crítica a que no le damos la importancia a veces a lo ganadero. La prevención de nuestras enfermedades está basada básicamente en vacunas, cuando se dan, que se dan poco, y en medidas puntuales. Hago esto para que no me pase aquello. No lo tenemos integrado, armado y pensado. Y yo quiero darles una visión distinta de la enfermedad, una visión un poquito más moderna,
La enfermedad hoy está reconocida como una causa multifactorial. No es que tengo una cosa, me aparece una bacteria. En general influyen muchísimas cosas, cosas del ambiente, cosas del manejo, cosas de los animales. Hay muchos factores que intervienen en la aparición de una enfermedad. El otro concepto es, no queremos tratar animales enfermos, queremos prevenir enfermedades. Yo digo siempre que la prevención es la base de la sanidad. Yo no quiero ir a un campo a hacer necropsias, yo quiero ir a un campo a recorrer, pasear y decir, mirá qué bien cómo nuestros animales están sanísimos porque estamos previniendo que se nos enfermen. Yo no quiero ir a un campo después de una IATF a explicar que las vacas se preñaron mal porque tuve una enfermedad viral, porque no apliqué una vacuna reproductiva antes de la IATF. Y sin embargo, muchísimos planteos de IATF se hacen sin aplicar vacunas reproductivas. ¿Por qué? Me parecería básico a mí. Y la redefinición de la enfermedad como algo mucho más amplio, donde se incorpora todo lo subclínico. La enfermedad no es solamente lo que se ve, el bicho muerto. En parasitosis, en Trocaso siempre hablaba que el animal muerto es el 10% de la pérdida. El 90% había sido previo por disminución del engorde. Entonces, Leblanc lo definió, un canadiense, como todo aquello que afecte o que limite la performance del animal o del rodeo. Y la implicancia del tiempo en las enfermedades. Hay muchas enfermedades que nos pasa algo hoy y que van a afectar a los animales durante 6 meses, 8 meses. Tengo un montón de ejemplos, pero no quiero, me voy a pasar del tiempo. Manejo de salud, la medicina productiva del rodeo. En realidad hace 30 años que en Estados Unidos se habla de medicina productiva del rodeo, no de medicina como el médico que me cura, que tiene como objetivo prevenir enfermedades, optimizar la producción. Es un sistema integrado, holístico, que mira todo el sistema, mira lo que comen, mira el agua que toman, y que está basado en datos, en información, en registros. Entonces uno toma decisiones en base a información que tiene. Y económicamente fundamentado. La mayoría de las vacunas y de las cosas que damos, como dijeron hoy los chicos, tienen que estar basadas en, lo hago porque me conviene además. O sea, para mí la inversión la sanidad es una inversión, está demostrado que por cada peso que se invierte en sanidad retornan 20 pesos, entonces no invertir en sanidad sería una locura. Y todo esto me lleva a un concepto que es algo de lo que no estamos acostumbrados, que es la incorporación del veterinario como un participante del sistema productivo. No hay veterinarios incorporados a las empresas, son pocos los casos en los que en un campo, en una empresa, un veterinario forma parte del sistema y participa en la toma de las decisiones. Lo llamamos cuando lo necesitamos. No existe el rol del asesor veterinario, de la persona que conversa con el agrónomo. Hay una charla para veterinarios en la que yo al final de la charla digo, mi mejor amigo y que todo el mundo espera que haga un chiste o cualquier cosa, y resulta que es el agrónomo. Porque el agrónomo es el que se va a ocupar de que haya el forraje para los animales, es el que sabe muchísimo más de economía y de planificación que yo y que me puede ayudar con los presupuestos forrajeros y con un montón de cosas, y es con quien yo voy a tener que combinar todo el planteo sanitario y productivo de los animales. Entonces, parece un chiste, pero estamos hablando de medicina y qué nos limita, y muchas veces nos limita eso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, trabajé con el que era Guanaco Las Toscas durante 5 años. Yo era aprendiz de un veterinario muy famoso, y cuando ese veterinario terminó los 5 años del trabajo que lo había contratado el que era Guanaco Las Toscas, se hizo una encuesta preguntando al CREA si todo el asesoramiento parasitológico, la plata que habían puesto en el asesoramiento parasitológico hecho por este veterinario, consideraban que la habían gastado bien. Y lo que más me maravilló de esa encuesta es que dijeron que de toda la plata que habían gastado, solamente la mitad la asignaban a lo parasitológico. La otra mitad de la plata consideraban que la habían invertido en lo rico que era el tener un veterinario todos los meses en el campo, juntando muestras de materia fecal,
pero además recorriendo los lotes, viendo otras cosas, hablando de carencia de cobre, hablando del manejo de los animales, hablando de un montón de otras cosas. Entonces, realmente cuando lo vivieron, ellos lo vivieron porque contrataron un parasitólogo, pero vivieron el asesoramiento veterinario y les resultó muy rentable. Bueno, saliendo un poquito de lo filosófico, por dónde se va la excelencia productiva es totalmente distinta en el país que en la pampa húmeda o en la parte más tecnificada. No me voy a meter con el país. Se tacta el 60% de las vacas, se revisa el 30% de los toros, no se estaciona el servicio, el nivel de cobertura vacunal es pobre y hace falta mejorar muchísimo la base forrajera porque está lleno de animales que comen poco y nada. Entonces, nada, es un problema del que igual voy a hablar en la última diapositiva, pero no me quiero meter específicamente con cada punto porque no me corresponde. Pampa húmeda tecnificada, parasitosis gastrointestinal, hipomagnesemia, diarrea vírica bovina, cobertura vacunal, plan sanitario. Esto parece mentira. Yo, cada campo nuevo que llego, lo primero que me dice el productor es, ay, por favor, dame un plan sanitario. ¿Cómo, por favor, dame un plan sanitario? Hace 50 años que producís carne. ¿Qué plan sanitario? El productor se siente desvalido de planes sanitarios, se siente desvalido de alguien que le organice la sanidad. Y algo que me pasa en todos los campos, los productores se olvidan de mirarlo o de aplicarlo. No solamente necesitan un plan sanitario, sino que necesitan alguien que además los haga acordar de hacer las cosas que están en el plan sanitario que tienen colgado en el escritorio. Pero es una realidad, es descriptivo, no es una crítica. Nadie se sienta mal por esto que yo digo, es lo que hay. Entonces, uno de los roles que redefinimos es, nosotros tenemos que ser la memoria de la sanidad, porque si no, no se aplica. Porque tiene un montón de problemas, que el banco, que la cosa, que la cosecha, que 100 millones de cosas, y la realidad es que no lo aplican. Entonces, ese lugar lo tenemos que ocupar los veterinarios, porque los productores no lo hacen. Después, manejo, confort y bienestar es algo de lo que hablamos todos, porque hay que hablar de bienestar, porque está de moda, bienestar animal y qué sé yo, pero si realmente miramos los callejones, el barro en los corrales, la calidad del agua que le damos a muchas veces a los animales o la forma en que acceden a esa agua, yo me pregunto cuánta del bienestar animal del que realmente hablamos, porque queda lindo hablar de bienestar, aplicamos con conciencia en los establecimientos. Cuando uno mira las mangas, con los clavos, los alambres, las cosas, los cueros que se rompen, los animales muertos, empantanados, he visto de todo. Me parece que hay, y en campos buenos, yo en general trabajo en campos relativamente tecnificados, entonces tenemos que tomar estos temas como temas serios y como parte importante de las cosas. Es carísimo hacer una manga, es carísimo arreglar una manga, pero son cosas que van a llegar, porque además, en la medida que queramos aplicar tecnología, cuando queremos hacer IATFs en serio y queremos hacer IATFs masivas, yo no puedo encarar una IATF de 1000 vacas en una manga que no tengo un piso de cemento en el toril o que no tengo sombra, porque voy a fracasar, porque voy a hacer un desastre. Bueno, parasitosis gastrointestinal, situación de la resistencia, voy ligero, 93% de los campos de provincia de Buenos Aires, la ivermectina no funciona bien por resistencia. 24% de los campos de la provincia de Buenos Aires, los lechosos benzimidazoles no funcionan porque tienen resistencia. Dato crudo, César Fiel, Facultad de Tandil. Y acá me maravilló, apareció la resistencia en los malezas hace 3 años y todo el mundo habla de eso, organizan congresos de eso, se habla, envidio la capacidad de comunicación que tienen. Nosotros tenemos resistencia a los parásitos desde el año 2000, y la gente no tiene ni idea, pero ni idea. Yo voy a dar charlas y me miran como si yo les estuviese hablando de los marcianos. Y resulta que desde el año 2000 no funciona la ivermectina. Perdón, muchos productores saben y sin embargo no le dan la seriedad al tema que está alcanzando. Hace 10 años el 50% de los campos tenía resistencia a las ivermectinas, hoy el 93%. Si no nos enseriamos, inventando una palabra, con este tema, con el tema resistencia y parásitos, vamos a ir a parar al corno.
Y estas son preguntas que les dejo. ¿Cuántos de ustedes hacen monitoreo permanente del tema parásitos? ¿Cuántos de ustedes, después de desparasitar, hacen un control de efectividad, ver cómo anduvo el antiparasitario? Yo siempre digo que el productor desparasita la almohada, no el animal. Aplica el antiparasitario, entonces dice, yo desparasité, duermo tranquilo. Pero en realidad no están desparasitando, porque cuando usan ivermectina, en el 93% de los casos no la están usando, están rompiendo plata y perdiendo tiempo llevando a los animales a la manga. ¿Cuántos deciden desparasitar una tropa sin consultar al veterinario o sin tener un dato cierto de HPG que les permita decir, a esta tropa la tengo que desparasitar? En situación de resistencia, eso es terrible. Hipomagnesemia. Dios, esta enfermedad me quita el sueño porque además no le encontramos solución. Es la principal causa de muerte de vacas adultas en la provincia de Buenos Aires. Afecta no solo con muerte de vacas, sino también con partos lánguidos. Yo creo que es la principal causa de muerte de terneros alrededor del parto. La solución pasa por suplementar magnesio, es verdad, pero en muchos lados no se hace, se considera caro o las vacas no lo comen. Y en los campos donde se da, no se mide cuánto comen, no se trabaja sobre la oferta de magnesio, ponemos un poquito en una batea y vos le decís, ¿y cuánto te están comiendo? Medí, a ver, compraste 20 bolsas, tenés 500 vacas, tenés 10 bolsas, pasaron tantos días, pero no logro llevarme en todos los campos a los que voy un dato de eso. Es nada, pero ni siquiera una cosa tan burda como eso. Entonces uno le dice, ponele, si 3 bateas, ponele más bateas, ponele los caminos, ponele, sacale, inventá. Nosotros hemos llegado a hacer de todo, INTA Balcarce también, rollos con óxido de magnesio, hemos inventado de todo, pero es un tema sobre el que hay que elaborar seriamente. Yo creo que es una de las enfermedades gravísimas que tenemos en los sistemas de cría en Cuenca del Salado. Y es más, yo le reclamo a la investigación, porque vos preguntás, ¿quién está investigando la hipomagnesemia? Nadie. ¿Por qué? Y porque es difícil solucionar. Entonces, ¿qué abandonamos? ¿Perdimos? Listo, hipomagnesemia 1, productores 0. Estamos locos. Diarrea vírica bovina. Este me lo guardé para el final. Es el malo de la película. Yo estoy convencido que es la enfermedad que más guita le saca al sistema ganadero argentino. En todos los países, yo compro una colección de libros americanos que sacan 3 libros por año, ¿sí? Y entonces, cada 4 años viene una actualización en reproducción o cada 5. Actualización en diarrea vírica bovina viene una cada 2. O sea, los tipos escriben más de esta enfermedad, investigan más de esta enfermedad y sacan más de esta enfermedad que de actualizaciones en enfermedades respiratorias, en enfermedades reproductivas o en lo que fuese. Uno va a los congresos al extranjero y los stands son diarrea vírica bovina, vacuna contra esto, vacuna contra aquello, test para medir. En Argentina ni siquiera hablamos. Yo estoy maravillado, no le damos, pero no existe. Acá, diarrea vírica bovina, sacando unos pocos grupos que están laburando, es sorprendente. Comparación con el mundo de nosotros, ya lo hice. Sabemos que en todos lados tenemos datos de muestreos serológicos de INTA, 90 y pico % de establecimientos con diarrea vírica bovina, corregime, la hemos aislado montones de veces, ellos, yo, en mortandades, o sea, está. Hay toda una discusión acerca de si las vacunas que hay, que son muertas, protegen o no protegen, si más, si no, si precisamos vacunas vivas. El mundo sabe que el control de esta enfermedad pasa por una parte de los animales que es poca, que se llama persistentemente infectados. Es más, la última actualización, o una actualización que salió hace 7 años de esta enfermedad, dice los persistentemente infectados son la clave, y todos los que laburan ese tema sabemos que es la clave. Y acá recién el año pasado apareció el primer test comercial para medir, hay gente que está tratando de desarrollar otros test comerciales, hoy por hoy son caros, pero bueno, hay que trabajar mucho sobre las herramientas para detectar los PI,
hay que trabajar sobre la sencillez de los métodos y sobre los costos de los métodos, porque claro, vos le decís a los productores, como le dije el otro día a uno de mis hermanos agrónomos, nada, $15 por vaca, que tuvo 2 infartos, hay que mostrar el 100% de los animales del campo, me echó a bolsazos. Es verdad, son caras, pero miremos que el mundo está ocupadísimo y preocupadísimo de esta enfermedad. No puede ser que nosotros ni siquiera la nombremos. Es una enfermedad que causa disminución de la inmunidad. Entonces, todas las otras enfermedades se expresan más por culpa de ella. Entonces, ¿es que tuve un recrudecimiento de la tuberculosis? ¿O es que la tuberculosis se expresó? ¿Es que los abortos por neospora eran neospora? Solamente hay varios laburos donde las cruzan a estas enfermedades. Entonces, nada es directo y tenemos que pensar un poco, desde mi punto de vista, en esta enfermedad. Cobertura vacunal, acaban de hablar ellos de esto, el concepto es que se vacuna poco y mal encima. Vacunamos espantoso. ¿Cuánta gente dice la vacuna contra diarrea neonatal no funciona? Entonces yo le pregunto, ¿tuviste diarrea en el primer mes de aparición? No. En el segundo, al final. Entonces resulta que la vacuna era buenísima, porque la vacuna funciona porque los anticuerpos se absorben durante las 3 semanas previas a parir. Entonces la vacuna que yo di un mes antes de parir me va a dar muy buena protección en los animales que paren en los primeros 30 días. En los animales que me paren en los 20 días siguientes me va a dar una protección más o menos, y de la mitad de la aparición en adelante no tengo protección. Es como si no hubiese vacunado. Eso sí, la vacuna es una porquería. Y no es que defienda las vacunas yo, digo, defiendo el conocimiento, sepamos cómo funcionan, sepamos las limitantes de cada herramienta, y ahí es donde el veterinario incorporado en la empresa les va a decir, clasifiquen los rodeos, al rodeo que pare en este mes lo vacunamos en este mes, a este lo vacunamos 30 días más tarde, etcétera, etcétera. Son todas cosas que nosotros agarramos un frasco, decimos 30 días de presión, pum, le damos a todo el mundo. Y nada es así absoluto y matemático. Herramientas necesarias. Esta es una batalla personal, el RB51 es una vacuna contra la brucelosis que estuvo en el país y que SENASA la prohibió. Yo creo que es una excelente herramienta que no reemplaza a la cepa 19, pero no dejo de decirlo cada vez que puedo. No puedo creer que Argentina no tenga disponible RB51, y mucho menos después de los datos que nombró hoy Germán, de que seguimos teniendo brucelosis con los problemas que tenemos. Vacunas vivas, hay toda una discusión, la mitad de los veterinarios dicen que no las precisamos, la mitad que sí, que sería bueno, que sería malo. No voy a entrar a discutir eso. A mí me encantaría tener para los feedlots vacunas vivas intranasales que me levantan títulos de anticuerpos de 48 horas. Qué sé yo, un ejemplo. Es una discusión mucho más profunda que este ámbito. Yo creo que tenemos que dar la discusión de qué herramientas vamos a tener o no, o podemos tener o no, o podemos precisar o no, con mucha amplitud, y tiene que haber mucha gente discutiendo estas cosas. No puede ser que no se hable de cosas que existen en otros lados del mundo y acá ni siquiera consideremos la posibilidad de tenerlas. Detección de los PI, ya hablé. Controles oficiales sobre vacunas y productos. Los datos que mostró Gustavo, acá usar una vacuna es una cuestión de fe. Yo creo que va a andar en la mayoría de los casos. Y no estoy hablando de ningún laboratorio en particular. Estoy hablando de que como no las controlan, ni sabemos lo que hay adentro. Nosotros creemos que lo que hay adentro funciona. Punto. Fe. Hay muchísimas herramientas de diagnóstico en los laboratorios que cada laboratorio la maneja con su criterio. No hay una estandarización oficial. Y con esto no estoy diciendo que tiene que haber un control estricto de todo. No, porque el camino en el cual todo prohibimos tampoco sirve. Tiene que haber algún organismo o alguien que diga, esta es la forma, yo la avalo, y aquel laboratorio que quiera estar avalado por mí, pasa estas pruebas. Y entonces uno sabe que tiene un laboratorio de referencia. A mí, yo tengo una transparencia muy vieja del estado de California, donde dice, el diagnóstico de tricomona solo se puede decir que un toro está enfermo de tricomona cuando fue a un laboratorio de screening y después
tricomona fue confirmada por identificación de ADN por un laboratorio referenciado por el gobierno del Estado. Acá decimos que un toro es positivo a tricomona por cultivo, sabiendo que hay tricomonas no patógenas, porque la vimos. No, pero yo tengo mucha experiencia, yo le cuento los flagelos cuando se van moviendo. Minga. Algunos la tiñen y le cuentan los flagelos, otros le hacen PCR. Entonces, yo que soy un viejo rompe estructuras, ¿qué técnica de PCR? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y quién? ¿Y cómo? Y resulta que él hace la técnica A, él hace la técnica B, él hace la técnica C, y cuando yo empiezo a mandarle las muestras cambiadas y qué sé yo, y a obtener en 2 laboratorios de la misma muestra distintos resultados de ADN, digo, me gatillo. Con esto no quiero decir no hay que hacer PCR, digo, por favor, necesitamos exigirle estandarización a los organismos de control de las cosas para poder apoyarnos en cosas. Esto yo lo llevo más profundo todavía. Nunca, nadie, jamás vio mi título. Yo podría no ser veterinario y nunca vio ni mi título, ni mi matrícula, ni mi nada. Nunca nadie jamás vio un diploma de algo que yo haya hecho, de algún curso. Nunca nadie. Ustedes acá me están oyendo porque hablo lindo. Nadie sabe, fuera de mis 2 hermanos, la formación que tengo. ¿Entienden lo que quiero decir? Necesitamos, y con esto voy a algo que dijo un poco Gustavo también, es una pelea mía. Yo antes quería que haya una revalidación de matrícula obligatoria, concurso. Ni siquiera hoy pido eso. Pero generemos algún programa en el cual los veterinarios puedan voluntariamente decir, yo tomé este curso, y esto me certifica. Australia tiene un programa, el Australian Cattle Veterinarian, de tacto certificado. El tacto está certificado por la Asociación Australiana de Especialistas en Bovinos. Y el tipo informa un informe especial. La revisación de toros está certificada, el veterinario que se capacitó certifica a la Asociación Australiana de Veterinarios la revisación de toros. Y así con una serie de aspectos. Yo una vez fui a Australia y me sorprendí y dije, están dando un curso de tacto, ¿cómo es eso? Los tipos enseñaban tacto a los veterinarios recibidos porque hacían tacto como el búho. Entonces se pusieron en una campaña nacional para enseñarles a hacer tacto en serio a sus veterinarios. Eso es reconocer las limitantes de la profesión y corregirlas. Nosotros, cada vez que yo digo esto, lo que recibo después es que hay un montón de gente que se ofende porque yo critico la profesión. Yo no la critico, todo lo contrario, yo quiero que sea la mejor profesión del mundo. Pero para que sea la mejor profesión del mundo tiene que ser de excelencia. Y eso es un pendiente interno de los veterinarios. Se me falta una, me la sacaron porque me quieren echar. Porque falta la más importante. Es agrónomo. Información. Nos hace falta información, no manejamos información, los veterinarios no manejamos información. Yo me acuerdo cuando yo era aprendiz, mi maestro, él no hablaba inglés y yo un día le leo un artículo y me dice, decime en qué año se publicó esto. Hacía 10 años que se había publicado. Y él me dice, acá todavía no llegó. Entonces necesitamos información, necesitamos los productores tener información de las cosas, los veterinarios tener más información. Las vacas que no se preñan, que desde el 60%, lo estudiamos mucho en el partido de Lincoln, donde yo vivo, y son las de los productores que tienen menos de 100 vacas. Ellos no van a venir acá. Nosotros tenemos que ir a ellos, nosotros tenemos que darle información, nosotros tenemos que contarle que van a ganar más guitas si en vez de 3 o 4 terneros, porque ellos sacan 4 terneros de cada 10 vacas, van a sacar 8, y entonces lo suyo va a ser rentable. Hace falta mucha extensión, mucha divulgación, mucha capacitación. Los datos que mostró él de la vacunación,
el 70 y pico % de vacunación en el 46% de los rodeos, y los otros son los productores chicos, son los rodeos, y si nosotros queremos a nivel país mejorar la cosa sanitaria, tenemos que dejar de mirarnos solamente entre los tecnificados y tenemos que salir a laburar con el resto de la gente, porque ahí es donde está aquello que no podemos cambiar fácilmente. Y bueno, y esto es lo que puse, lo que hablé de los veterinarios, que tenemos que algún tipo de formalidad sobre las capacitaciones nuestras. Y bueno, perdón que me pasé, Tommy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que levante la mano. Eddie. Nos están retando porque vacunamos poco. Pero al mismo tiempo nos estás diciendo que la vacuna no sabemos si es buena o no. Muchas veces dejamos de vacunar porque decimos, no sé si esta vacuna funciona o no, o si es de buena calidad o no, o esta marca no me gusta, o el veterinario que me ofrece segundas marcas. ¿Qué hago? Yo lo que le digo a mis clientes es usá aquello que vos te inspire confianza. Antes decía, usá aquellas marcas a las que el laboratorio le importe más un nombre que ganar un mango, y entonces va a tener control de calidad interno. Hoy creo que a todos les importa más ganar un mango, pero... No, a ver, hay gente mucho más seria y gente mucho menos seria, hay de todo en la industria. Lo que yo, cuando digo estas cosas, no las digo para cuestionar el uso de las vacunas, sino para decir, si nosotros como productores no le reclamamos al Estado el control de las cosas, ¿entendés? El Estado es quien debe de alguna forma decirnos esta vacuna es buena, esta vacuna no es buena, esta vacuna pasa pruebas, esta vacuna no pasa pruebas. Entonces, yo lo que estoy buscando es llamar a la conciencia sobre eso. De ninguna forma estoy desaconsejando vacunar. Yo, al revés, mis planes sanitarios son muy de vacunar, yo creo mucho en la vacunación. Yo tengo una transparencia en las charlas parlamentarias donde yo digo, desde que uso vacunas, dejé de usar cuchillos, hablando de neumonías. Yo antes hacía 30, 40 necropsias de neumonía por año, hoy hago 1 o 2 y son parasitarias por la resistencia. La verdad, y son vacunas que no tienen control oficial. Hay que usar vacunas, hay que tratar de usar aquello que uno sepa que es mejor. No quiero con esto criticar a ningún laboratorio, no. Yo trato de que todo mi pensamiento sea positivo, no negativo. Entonces, nada, cada uno usará aquello que le merezca confianza, que su asesor veterinario le recomiende. No sé, perdón. Pero la estampilla está al dope. La estampilla está al dope. Porque todos te dicen, no, tiene estampilla, está aprobado por SENASA. La estampilla te dice que la vacuna tiene control de inocuidad, que no te va a matar y que no está contaminada con otras cosas, en la mayoría de los casos. Y en la que Gustavo dijo que tienen prueba, tienen prueba. Es así, sí, la estampilla dice nada más que eso. Creo que hay un reclamo importante de los productores a SENASA de esas cosas. Yo cuando comenté el tema de los controles oficiales hice la referencia de la estampilla porque todos los frascos tienen una estampilla de habilitación para comercialización de los productos, no solamente de las vacunas, de cualquier producto veterinario. El tema es que la habilitación esa, como dice Miguel, es inocuidad y esterilidad. Y la composición físico-química, se le hace una evaluación, sí, dependiendo qué producto sea. Pero cuando Miguel me convocó fue parte de lo que dijo, bueno, qué la industria cree que puede aportar o qué está debiendo. Entonces, yo por eso planteé cuando arranqué la conversación, es decir, cómo nosotros desde el laboratorio podemos hacer para llegar más a los veterinarios y los productores para que vean las virtudes de un plan sanitario cuando te muestran información de que los productos funcionan. ¿Sí? Y yo por ahí me podría haber hecho otra pregunta. O sea, ¿por qué o dónde estamos fallando nosotros para llegar correctamente y eficientemente a transmitir este mensaje? Particularmente donde yo trabajo, creo que hacemos bastante, creo que se puede hacer mucho más, pero hacemos bastante y muchas veces
tenemos un equipo técnico, 15 personas dando vuelta en la calle y hay veces que te juntas con un productor o con un veterinario en un lugar y, che, no sabía que existía el producto. Entonces, ¿en qué estamos fallando y cómo podemos hacer nosotros para llegar con esa información a ustedes para que realmente tengan confianza de que elijan el producto que elijan por alguna característica, que puedan tener confianza en ese producto que elijan? Porque le presentemos información que a ustedes los convenza, que realmente valide para qué sirve y que les refleje que si lo aplican van a tener un resultado de mayor productividad. Una de las cosas que yo hago como asesor en las empresas que asesoro es, como uno va a muchos lugares, tiene experiencia con algunas cosas, y decir, yo sé que esto funciona, yo sé que esto funciona, yo sé que esto funciona. Les das las opciones que podés, basado en tu experiencia, no en que tengas información secreta, confidencial o nada, sino que como vas a muchos lugares, probas muchas cosas y entonces sabés qué es lo que te da buena respuesta. A ver, he tenido brotes de leptospirosis en un corral donde se me muere el 10% y en el corral de al lado, que estaba vacunado con una marca N, no se me murió ninguno. Entonces puedo inferir que esa vacuna que estaba aplicando funcionaba. La vida, 35 años de calle, te da mucho conocimiento empírico de algunas cosas. Y bueno, creo que es otro de los roles que los veterinarios tenemos, ayudarlos a que la inversión en sanidad la realicen correctamente. Creo que es parte de nuestro trabajo. Yo en muchas empresas hago eso también. Me quedó un punto. Por ahí suena como cuando digo la estampilla y son todos, se iguala a través de la estampilla. No es una crítica de que el SENASA no hace las pruebas o los controles de potencia o de calidad de los productos, sino, por ejemplo, en las vacunas, básicamente hay algunos, la mayoría de los antígenos que yo mostré y que no tienen control de potencia no tienen desarrollados los métodos de control de potencia, ¿sí? Hay métodos que no están validados todavía y se pueden hacer, particularmente se hacen internamente en algunos laboratorios. Yo te puedo presentar los resultados a vos, pero a decir, ¿qué me vas a mostrar vos del laboratorio si es interno? Es una cuestión de seguridad, de que yo primero soy veterinario, después soy empleado de biogénesis, y cuando salgo y ofrezco algo, espero que mi nombre y mi título, que no lo mostré tampoco, como dijo Miguel, quede bien representado, pues yo probablemente el día de mañana decido no trabajar más en la empresa y yo tengo que seguir visitando ese productor. Entonces, y el veterinario que yo le voy a presentar esto, tengo que convencerlo de eso mismo para que el productor también crea en eso. Y algo que dijo, elijan el laboratorio que les dé confianza. Y una sola cosita que mencionó Miguel también al pasar, que por ahí es muy sencillo echar la culpa que la vacuna no funciona, y algo muy importante es en qué momento se aplica la vacuna. Por ahí no es que no funcione una vacuna en particular, sino que la mala aplicación hace que un animal, pensando ya en la reproductiva, por ejemplo, muy mala condición corporal, uno no puede pretender que el sistema inmune de ese animal responda de la misma manera a un animal que esté bien, o una vacuna aplicada en el momento, el mismo día del destete, por ejemplo, contra enfermedad respiratoria. Hay un montón de cosas que escapan a la calidad de la vacuna y hacen por ahí a la calidad de todos los procedimientos. Sí, y ni hablar de la conservación de las mismas. Yo voy a los campos, abro las heladeras y te diría que el porcentaje alto de las heladeras no tienen las condiciones que tienen que tener. Y he llegado a campos donde las vacunas estaban congeladas, entonces las dejaban que se descongelen y después las usaban. Eso y no darla es lo mismo, es peor porque moviste los animales. Hay muchas cosas, hacemos, también hay toda una serie de cosas internas. Yo lo que traté es de mostrar áreas de cosas que creo que necesitan ser mejoradas, y cuando digo que lo importante es la comunicación, creo que CREA y las asociaciones de productores tienen mucha fuerza como institución para plantear estas cosas de los controles al Estado,
y todo. Yo, digamos, si tengo que resumir lo que traté, mi mensaje es: traten de incorporar al veterinario en el sistema productivo y traten como productores de alguna forma reclamar aquellas cosas que tenemos pendientes.